Bueno, 2:42 de Hechos dice así, hablando de un modus vivendi o modus operandi de esta congregación. Dice, se mantenían firmes. Es difícil mantenerse firmes porque hay tantos vientos, hay tantas cosas que están pasando. Uno piensa que antes, en el pasado, bueno, gracias Katy, uno piensa que en el pasado era más fácil ser creyente porque había tiempo para todo. No, no es cierto, no es cierto. Cada generación ha tenido sus propios retos y siempre han habido vientos que nos pueden sacar de lo que Dios tiene para nosotros. Así que esta congregación se mantenía firme, firme porque estaba soplando el viento contrario en la enseñanza de los emisarios, los apóstoles. Se mantenían firmes en la comunión, porque qué difícil es mantenerse firme en la comunión cuando pensamos distinto, cuando a veces nos agredimos, cuando a veces somos de una forma distinta de ser. Se mantenían firmes en la caridad o partimiento del pan. Esta gente era gente que se ocupaba de las necesidades de aquellos que les rodeaban, pero especialmente de la comunidad, ¿verdad? Es siempre importante y qué bueno que usted tenga un corazón para ser caritativo, pero yo le invito, y la Biblia también lo hace, a buscar primero dentro de su propia comunidad de fe. Y por último, se mantenían firmes en las oraciones, dice literalmente allí. Estos son los fundamentos de la congregación, ¿verdad? La oración, la caridad, la comunión, que para recordarle un poquito más es el hacer acuerdos para llegar a objetivos cumplidos. Bueno, entonces lo que he predicado desde noviembre del año pasado, desde octubre del año pasado, con un par de excepciones en un par de series que tuvimos, todo ha sido basado en ese versículo y lo que sigue también, porque este era como más o menos como ellos vivían, y el resto es una explicación más exhaustiva. Nos quedamos en que Pedro y Juan un día fueron a orar al templo y había ahí un cojo. Ahora ya estoy parafraseando el capítulo 3 de Hechos. Había un cojo ahí que era un empresario de la limosna. Él sabía que la gente, cuando iba a orar, Dios sensibilizaba sus corazones y por lo tanto pedía dinero afuera, ¿verdad? Aparte, el judaísmo era una religión en ese entonces, todavía lo es, muy basada en lo que el hombre podía hacer, muy basada en crear méritos, y el mérito más grande para ellos era la caridad hacia el pobre. Así que el tipo estaba en el lugar correcto y hacía buena plata. Entonces Pedro ve su necesidad, no de dinero, mucho más que eso, y por medio de Pedro Dios lo sana, y esto genera una conmoción muy grande, y Pedro aprovecha esa coyuntura que se da, porque cuando hablamos del templo en este contexto tenía tres componentes. Quiero explicarme, creo que es importante que los conozcamos. El primer componente es el componente del monte, el monte de Sión. Y en el monte de Sión se le conocía ya como templo, y ahí estaba, por ejemplo, el mercado, que se acuerda usted que Jesús llegó a limpiar y dijo, han hecho una cueva de ladrones de la casa de mi padre. Bueno, eso ni siquiera era el atrio, sino que eso era como la montaña de Sión. Yo nunca he estado en Israel. Si usted va a Israel antes que yo, pregunte dónde está la montaña de Sión. Está en Jerusalén, pero era el lugar donde tenían de alguna manera ya ellos un concepto de que eso era propiedad del Señor, y tenían cambistas ahí, porque primero ya era una cuestión de monedas distintas, entonces, y segundo porque mucha gente vendía sus bienes, traía plata, y cuando llegaba ahí tenía que comprar ovejitas, tenía que comprar
pájaros para ofrecerlos en sacrificio. Así que ese era el primer elemento. El segundo elemento del templo, bueno, y yo pienso que aquí no fue el milagro. Entonces esa era como la primera parte. La segunda parte es lo que se conoce como el atrio, o ya la parte un poquito más exclusiva. En la entrada del atrio había una placa en arameo, en griego, en latín, que decía: prohibida la entrada de gentiles so pena de muerte. Por eso es que a Pablo en el capítulo 22 de Hechos lo acusan de haber entrado a alguien ahí, de esos estaban. Así que un gentil que entrara ahí, la forma de comprobar si era gentil o no era una forma muy curiosa. Tenía que enseñar si tenía o no prepucio. Si tenía prepucio, lo encontraban ahí, lo mataban inmediatamente. Ni siquiera lo sacaban del templo. No me pregunte a mí por qué, yo no lo sé. Y yo pienso que es en esta parte, en el atrio, donde está el ciego, el cojo, perdón, ya lo enceguecía al pobre cojo, no era ciego, era cojo nada más. Y él recibe este milagro y se empieza a generar una situación. Lo aclaro porque es importante entender que era entre judíos. O sea, no había un gentil allí, solo judíos. Muchos judíos no creyeron en Jesús, pero los primeros que creyeron en Jesús, todos fueron judíos, ¿verdad? Y entonces ellos están allí, y ese es un contexto, bien interesante, porque el judío tiene una gran desventaja. Usted y yo, que no somos judíos, bendito sea el Señor, pero que somos salvados por la sangre del Mesías, usted y yo, ¿cómo sabe usted que es salvo? ¿Cómo sabe usted que es hijo de Abraham? Lo acabamos de explicar en la cena del Señor. Porque Jesús murió por nosotros y eso nos dio acceso al pueblo. Bueno, el judío tiene un reto con eso. Él, sin el sacrificio del Mesías, él ya se cree salvo, porque es hijo biológico de Abraham. Y explicar eso es bien complicado. Así que nosotros tenemos quizás una ventaja sobre ellos. Pero Pedro a ellos empieza a hablarles, empieza a decirles que necesitan arrepentirse y que necesitan tener un bautismo de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Esto debe de aclarar mucho acerca del verdadero trabajo del Mesías. Pero lo que vemos en Pedro es una persona que está en ese contexto y que fue muy bien instruido. Pedro pasó de ser un pescador que al parecer son personas no tanto, los pescadores de profesión se enfocan más en el mar y en el lago donde van a pescar que en ser teólogos. Sin embargo, Pedro tuvo esa transformación y él ahora está dando una solución muy interesante a lo que Jesús hizo. Dios bajó a la tierra, murió y resucitó. Y toma la escritura, y si usted lee a partir del capítulo 3, versículo 18 al final, usted se va a dar cuenta de que Pedro se la sabe. Pedro menciona a Moisés, Pedro menciona a David, Pedro se sabe y le da una interpretación muy interesante a la escritura. Y él encierra esta mañana el secreto para tener éxito, vida, salud. Todo eso le llamaremos promesas, porque fue lo que Dios desde siempre entregó a su pueblo.
La Biblia está compuesta, sobre todo el Antiguo Testamento, de promesas y de cómo alcanzar esas promesas. La palabra de Dios, Él la comprometió. Y la fe no es otra cosa que vivir las promesas, aunque no las estemos sintiendo o aunque no las estemos viendo. Entonces, vamos a leer el versículo 18, capítulo 3, versículo 18. Creo que Katy es tan buena gente que se los va a poner ahí, y dice: Pedro llega a este punto. El contexto se lo acabo de dar, y aquí es al punto donde llega Pedro. Y Pedro dice: pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Ese versículo me cautivó cuando me puse a pensar en lo que le estaba diciendo. Pedro le está hablando a los judíos que han rechazado a Jesús. Pedro le está hablando a una congregación que no es amigable. Pedro no está como rayado como yo aquí en la mañana, hoy en la mañana, que estoy hablándole de Jesús, y usted por lo menos me está dando el beneficio y la duda de decir, bueno, Pedro está hablándole a gente que es antagónica, que está en contra del mensaje que han recibido, y que seguramente tienen en mente muy claro que algunos meses, par de meses antes, han crucificado a uno que se llamó Mesías. Del año 4 antes de Cristo al año 66 después de Cristo, 68, 70 años realmente, salieron en Israel, en Jerusalén, 26 Mesías. Se proclamó a 26 Mesías. Eso le dice a usted más o menos políticamente cómo estaba este grupo de judíos. Para ellos Jesús fue otro más que fue falso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la claridad de quién estaban esperando. Y bueno, esto es un poquito complicado decirlo porque se graba y puede llegar a todo el mundo, y yo no estoy por pelear, pero todavía el día de hoy el judaísmo no tiene claridad de que el Mesías ya vino y que tenía que venir 2 veces. Y eso lo podemos probar bíblicamente, pero ese no es mi tema hoy. Solo quiero establecer que Pedro estaba ante una multitud que le rechazaba, pero que no podía negar que había un cojo que ahora estaba brincando, caminando y dándole gloria a Dios, y que había una promesa en Isaías que decía que cuando Dios regresara, el cojo saltará, decía. De hecho, Gabriel me recordó tantas memorias hoy con todos los... Hoy fue a sacar la chistera de los coros más viejos habidos y por haber, y los cantó todos. Solo te faltó el poderoso Israel. Y ahí está esa promesa que dice: el cojo saltará. Y cuando ellos miraban un ciego viendo o un cojo saltando, no podían más que recordar, porque eso la verdad no se puede esconder con un dedo, que algo estaba pasando. Por eso muchos judíos conectaron que Jesús era el Mesías, porque Él hizo muchas obras que estaban habladas y estaban prometidas que Dios iba a hacer cuando viniera. Y entonces les llama la atención y dice: ¿qué está pasando? Y Pedro les dice esto. Yo quiero dejar 2 cosas en su corazón esta mañana, porque yo sé que venimos de la alegría, del gozo, y ahorita tenemos que reencauzarnos en un tema y volver a Hechos. Esta prédica es de una transición, pero a partir de ahora vamos a empezar a hablar de por qué vino Jesús, cómo vino Jesús, y si se porta bien voy a hablar de cuándo va a regresar Jesús. ¿Cuántos quieren saber cuándo va a regresar Jesús? Eso no se los prometo, porque dice que nadie va a saber. Le voy a hablar de que va a regresar, cómo va a ser la venida de Jesús. Eso le quiero hablar, ¿verdad? Porque eso es lo que Pedro habló. Pero bueno, quiero dejarles 2 cosas en sus corazones para que ustedes puedan
ubicarse junto conmigo y no solo ubicarnos, sino ser bendecidos en un hecho. Marcos Witt canta una canción que dice: Dios de pactos, que cumples tu promesa. Lo primero que quiero dejarle a su corazón es que Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que extendió su palabra. Yo ayer salí a caminar y en mi caminata yo empecé a hablar con el Señor y yo le empezaba a decir: Dios mío, yo no sé qué ganas tú con mi relación. Realmente no sé qué aporto yo a esta mesa, a esta relación. Y sentí la voz del Señor diciéndome: la comunión. Porque realmente Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿por qué razón Dios nos prometería? ¿Por qué razón Dios se proyectaría hacia nosotros cuando fuimos cautivados por el pecado? Cuando no solo eso, sino que para rescatarnos tendría que dar su vida, tendría que hacer muchas cosas. ¿Por qué razón Dios hizo eso? No lo sé, solo puedo pensar, es que nos ama tanto, nos ama tanto. Por eso es que cuando a veces uno no percibe el amor, uno no percibe que Dios está con uno, eso no es congruente con lo que Dios ya ha hecho. Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto, que tiene una necesidad de proyectar. No sé si estoy siendo incorrecto en decir, porque Dios no sé si necesita algo, pero Dios se proyecta, Dios se extiende, porque Él quiere hacerlo, porque nos ama. No quiero decir que nos necesita, pero desea tener una relación con nosotros, desea entablar una conexión con nosotros, y su forma de hacerlo fue que Él prometió. Y lo prometió, y usted puede encontrar la escritura, y la escritura está llena de promesas. Dios le prometió a Eva, Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió a todas las personas con quienes Dios entabló una relación. Dios les prometió. Entonces, lo primero que yo quiero que usted se lleve y tenga claridad es que Dios prometió muchas cosas, pero la mayor cosa que Él prometió fue venir, pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. No hay una promesa más grande que esa. No hay una promesa que sobrepase esto. Lastimosamente, hoy en día el cristiano se ha confundido un poquito. Hoy en día el cristiano quiere ser más bendecido que santo. Piénselo. Hoy en día el cristiano quiere más la bendición que la santidad, cuando es la santidad la que por medio de la obra de Jesús nos limpia, nos aleja del pecado y por ende trae la bendición. Trae la bendición. La santidad es a tomar las promesas del Señor y decir: bueno, yo voy a hacerle caso a Dios, voy a ser obediente a Dios en cuanto a cómo debo de vivir mi vida. Pero de todas maneras Dios prometió, y la mayor promesa que Dios hizo en toda la escritura fue la de darnos vida eterna. Desde Eva, si quieren lo leemos, capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Hombre y mujer se equivocan, pecan, y Dios le dice esto a la serpiente. Está hablando con la serpiente: pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Y luego dice: su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahora, por favor, cuando usted ve la palabra simiente, ¿usted qué piensa? En la descendencia. Pero ahí no dice simiente, ahí dice zerá, y zerá es tu semilla, tu semilla. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos es como la semilla que es puesta en tierra. ¿Quién es la semilla de Eva? La semilla de Eva, no la simiente, porque la simiente uno lo ve así como la semilla de Eva, fue Jesús. Pablo lo confirma después y dice que esa simiente le aplastará la cabeza. Desde el momento en que el hombre pierde su primer batalla y entrega todo lo que tiene al pecado, desde ese momento Dios empieza a prometer que Él va a venir a generar redención para usted y para mí, y por supuesto para todos los humanos. Y luego
todos los relatos de la Biblia van dirigidos a eso. Desde la genealogía de Set. ¿Por qué tuvo que existir Set? Bueno, porque Caín mató a Abel. Caín se pervirtió y Abel pues, estaba muerto, no andaba de parranda, él sí estaba muerto. Y luego la preservación de Noé, y luego el llamamiento de Abraham, y luego la liberación de Egipto, la entrega de la Torá, y cada promesa, cada conquista de Israel, la tierra de Israel como tal, todos eran una figura de que un día Dios mismo vendría, tomaría una forma corpórea, tomaría una forma semejante, dice la escritura, a la de un humano, vendría y haría realidad Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Querido hermano, ya Dios cumplió todas sus promesas. Yo no sé en qué estás esperando tú, pero si la promesa de la salvación se cumplió, seguramente algunas otras promesas que todavía no se han cumplido para tu vida están al caer, están a la puerta, pero debemos de empezar a valorar que la promesa más grande de Dios ya se cumplió y es la de la salvación. No podemos menospreciar la salvación que Dios nos ha dado, no debemos de hacerlo. A veces pensamos que somos salvos y luego podemos hacer cualquier cosa, estamos menospreciando. Y el escritor de Hebreos es bien enfático, dice: ay de aquel que consiga locura. Bueno, eso fue el del himno nacional, pero el que dice que menosprecia la sangre de Jesús, ese ya no tiene ni perdón, dice el escritor de Hebreos. Así que fuimos salvos, recibimos esa promesa, pero eso deposita en nosotros una responsabilidad de ser como Él es, de caminar como Él caminó, de vivir como Él vivió, de sanar como Él sanó, de ser provistos como Él fue provisto, de dormir como Él durmió, de relacionarse como Él se relacionó, de comer como Él comió, etcétera, etcétera, etcétera. En la promesa de Él que ya está dada y que define casi toda la Biblia, nosotros tenemos una respuesta. Y esto es lo que Pedro les está diciendo. Miren, muchachos, desde Eva las promesas se cumplen en Jesús. Pedro tenía una emoción y por eso lo intentaron acallar muchas veces y Pedro no se cayó. Pedro no se cayó. De primero lo metieron preso, un ángel lo llegó a sacar. Y ¿saben qué? Él no estaba en la cárcel. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Yo estoy sirviéndote, ¿acaso no ves a tu siervo? No, en la cárcel tranquilo. Y llegó un ángel y lo sacó. Otra vez, creo que fue anterior a esta, le dijeron: mira, vos qué estás haciendo, estoy anunciando las promesas, vení. Y le metieron 30 azotes. ¿Usted sabe qué son azotes? Apenas nos dieron cinchazos, hermano. Bueno, a mí pues, no sé a usted cómo le fue, pero apenas nos dieron azotes, eran en la espalda, golpes en la espalda. Y dice la Biblia que cuando los terminaron de golpear, él se volteó con Juan: vos qué buena onda sufrir esto por Cristo. Y se levantaron y se alegraron y fueron a buscar: mira, por Jesús, mira lo que pasó. Y nosotros: no, Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué nos sale esta cosa ahí? Esta gente lo tenía claro, esa era la promesa más grande. Hermanos, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas porque es su palabra la que la ha empeñado. Y yo quiero invitarle a usted a ser una persona de promesa, no a hacer promesas, sino a empezar a vivir las promesas de Dios, a empezar a vivir su vida de acuerdo a las promesas de Dios. Todo el mensaje de la Biblia está centrado en que el hombre estaba en problemas, el hombre estaba en apuros. Eso lo vamos a ver en los próximos días y por eso vino un Salvador. Si Dios no hiciera nada más por nosotros, pero hubiera cumplido esa promesa que ya cumplió y que sí cumplió,
Eso debería bastarnos. Porque mire, hermano, la eternidad es mucho tiempo. La eternidad es mucho tiempo. He visto unas calcomanías en carros y en algunos centros de fe que dice: cuando usted se muera, ¿a dónde irá su alma? Y me llama mucho la atención la eternidad. Como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no es verdad con respecto de su vida o la mía. Hay una eternidad. Hay una eternidad. Un día, lo vamos a ver otro día también, Jesús va a regresar y va a levantar a unos para vida eterna y a otros para muerte eterna. Eso lo acabamos de vivir y celebrar. Y si a usted le da miedo, es que me alegro, porque entonces lo va a obligar a leer la Biblia y a entender cuál es su papel. Entonces, lo primero que quiero dejar en su corazón es esto: Dios se relaciona por promesas. Nos ha dado promesas, pero la promesa más importante era la de Él venir y darnos vida eterna, y esa ya la cumplió. Le aconsejo que empiece una relación con Dios que se centre desde sus promesas. Por eso me gustó mucho la canción Cristo sea el centro, o Jesús el centro. Viva una vida que se centre en promesas, pero sepa que por cada promesa hay una responsabilidad suya. Es no free lunch. Eso quiere decir, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Y estoy pensando en almuerzo porque me dicen que hay pulque en la tienda, entonces eso me bendice. Pero, o sea, siempre tenemos una responsabilidad los seres humanos, siempre. Aunque pase lo que pase, tú siempre tienes una opción, siempre tienes una responsabilidad. La otra cosa que te quiero dejar, Katy, ¿puedes volver a poner Hechos 3:18, por favor, si fueras tan amable, para que lo veamos todos? Gracias. Dice: pero de este modo Dios cumplió lo que antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Y luego quiero que se enfoque en las últimas, lo que está después de los dos puntos. ¿Qué su Mesías tenía que padecer? ¿Qué su Mesías tenía que padecer? Prefiero usar la palabra Mesías que la palabra Cristo. ¿Por qué? Cristo es ungido, pero un chucho puede ser ungido, ¿verdad? Una taza puede ser ungida, pero Mesías, esa palabra solo se aplicaba a la función de Dios específica de rescatarnos. Por eso la prefiero, aunque yo sé que Cristo también lo hacemos, pero yo se lo quiero decir porque es bueno que se también crezca. Por eso me gustó esta versión, porque esta versión puso Mesías, otras dicen que Jesucristo tenía que padecer. Ahora, cuando vemos que Jesús tenía que padecer, hasta nos da un poquito de compasión, porque nos puede quedar una sensación de vulnerabilidad de Cristo, ¿verdad? Pobrecito, el Señor lo tuvo que enfrentar. Y a veces cuando íbamos a encuentros, uno pasaba a hacer su hoja y uno mismo era el que hacía así en la espalda de Jesús. Nos contaron, no sé si usted vio La Pasión de Cristo, pero en La Pasión de Cristo tal vez lo ejemplifica muy bien, cuando el Señor está o el actor está en un poste y lo están azotando, y como ese azote tiene puntas de hueso que se incrustan en la piel y levantan y desgarran, y entonces tendemos a ver a Dios como débil. Tenemos a ver a Jesús como débil. Pero Jesús no es débil. Para nada. Para nada es débil. Y entonces yo fui a buscar qué significaba esa palabra, que tenía que padecer. Y la palabra más se acerca a experimentar. Jesús tenía que experimentar como Dios, que era lo que los humanos vivíamos. Él tenía que dejar su gloria
Y eso probablemente fue el sufrimiento más grande. El Mesías venía con el propósito de experimentar. Pero eso ya es cosa mía. Yo percibo que para dos cosas. Número uno, venía para contabilizar. Venía para que de plano todo lo que él hacía no quedara ninguna deuda. Porque él venía a expiar, venía a pagar todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso no podemos seguir pecando. Por eso tenemos que apartarnos del pecado. Porque tenemos esa responsabilidad. Él venía a pagar, él venía a contabilizar. Venía a contabilizar que era lo que se iba a llevar para que nosotros tuviéramos libertad y vida eterna. Y él estableció que lo que se iba a llevar era su vida misma y gustosamente la entregó. ¡Qué amor! Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es que él venía a derrotar. Él venía a derrotar. Él venía a derrotar el pecado. Él venía a enseñarnos cómo. Y entonces nosotros nos ponemos una barra más o menos así. No, es que yo soy humano, ¿verdad? Es de humano cerrar. Y si es cierto, es de humano cerrar. Pero también deberíamos tener un compromiso de tener una ética como la de Jesús. También deberíamos tener un compromiso de no ser los mismos que éramos cuando no le conocíamos. También deberíamos tener un compromiso de no seguir siendo temerosos, de no seguir siendo aprensivos y cualquier otra cosa con la cual nosotros llegamos a conocer a Jesús. Sí debemos de aprender que Él venció el pecado para demostrarnos a nosotros que sí se puede vencer. Que no debemos caer ante la falsa idea, no, eso es demasiado para mí, es de humano cerrar. No se dé permiso para pecar, hermano. No se dé permiso para pecar. Hijitos míos, no estoy diciendo yo, ¿verdad? Porque Primera de Juan, estoy citando Primera de Juan 2:1 o 1:7, no me acuerdo cuál de las dos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Esa es la expectativa de Dios, que vive en nosotros para que nosotros derrotemos el pecado. Yo no sé cómo tú vienes, cómo tú estás, y no se trata de crear un legalismo aquí, de decir este no le está ganando, este no le está ganando. Eso le toca a Dios. Pero sí, hermano, que te enteres que Dios espera que derrotes al pecado que estás enfrentando en tu vida, que te levantes en contra del pecado, que tienes que tener un cambio, que debes de tener una mejor disposición en la vida. No te des licencia para seguir igual. No nos demos licencia para ser igual. Y por eso me duele tanto quizás admitir que el cristiano hoy procura ser más bendecido que santo, que es más atractivo en una iglesia donde te dicen eres bendecido, eres un campeón, todo lo puedes. Y qué bueno, hermano, yo estoy de acuerdo con motivarnos y por supuesto, pero nuestro verdadero problema no es que no tengamos bendición. Nuestro verdadero problema es el pecado. Eso toca de hoy en ocho. Ese es nuestro verdadero problema, nuestra naturaleza que es vendida al pecado, pero que Jesús vino a enfrentar, a contabilizar y a decirte a ti y a mí que el poder del Espíritu Santo en ti, más que para soltar, llorar, sentir o lo que sea, es para vivir una vida santa. Dios espera que vivas una vida santa. Iba a echar un chiste de la hermana Sandra, pero la vez pasada se enojó, entonces por favor no me esté molestando. Dios espera que tú cambies tu manera de vivir. No se trata de una condición religiosa, no se trata de religión, porque la santidad, ¿quién la define? No la defino yo, no la defines tú, la definió Él en su palabra. Y te voy a decir en qué versos. Cuando Él dijo sed santos porque yo soy santo, ¡pum!, se echó una lista de cosas que hay que hacer para ser santo. Se va a asustar, pero léalo usted, ¿verdad? No lo voy a leer hoy ya voy terminando porque
como decíamos cuando éramos chiquitos, aquí se están peleando dos, el pulique y el arroz, y parece que va a haber de los dos, así que yo ya quiero ir terminando. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero lo que quiero dejarle claro es que Dios cumple sus promesas y Cristo Jesús vino a conquistar, no vino a perder, vino a conquistar. Su mentalidad es una mentalidad de conquista. Lo que pasa es que Él no vino a conquistar a los romanos como lo esperaban los demás judíos. Él vino a conquistar el pecado. Él vino a conquistar el mal. Y espera que tú lo conquistes en tu vida también. Espera que tú lo conquistes en tu vida. Ese es el llamado de Dios, y eso es lo que Pedro está predicando. Y por eso cuando Pedro le dijo al cojo, oro no es, plata no es, no, eso es otra cosa. Oro no tengo, plata tampoco, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. El cojo, que probablemente tenía las piernas todas enclenques, se entiende la palabra enclenque, ¿verdad? Porque esa es una palabra chapina, todas torcidas y todo, recibió, y Dios se movió en eso. ¿Por qué? Porque este hombre estaba exhibiendo una cuestión de conquista. La venida de Jesús, la primera venida de Jesús, no fue una venida de debilidad, de pobrecito, y me dieron y me golpearon, Pedro, guardad, no, porque él dijo, no es la onda. ¿Sabes qué? Yo le pido al Padre y ahorita mismo me mandan todos los ángeles y le damos, en mi tierra dicen riata, a todos estos que están acá. Pero Él no venía a eso. Él venía a darnos la fuerza. Él venía a darnos la fuerza para pelear el pecado. Y yo le pregunto a usted, si usted está en un centro comercial comprando para Navidad, ya viene Navidad, soy talla L, por si quieres saber, 42 de zapato más o menos. De la cintura me avergüenza decirle, porque a veces más, a veces menos, ahorita no sé cómo estamos. Pero usted está comprando sus, ¿cómo se llama?, de Navidad, y llega alguien y le pega una cachetada en la cara. ¡Pah! ¿Se lleva más fuerza responderle o no? ¿O se lleva más fuerza mantener la paz de Dios? Dígame usted, yo no lo sé. Cuando alguien le tire un insulto por la calle y va manejando, ¿se lleva más fuerza responderlo? Yo tengo una situación que Dios está tratando conmigo ahorita. Es en esta calle, hermanos. Es en esta calle, la calle de la despensa. Yo siento que el diablo pone un montón de atarantados ahí para confrontarme a mí. Y a veces me dan ganas de decir, y a veces se los digo, pero solo para Miguel. ¿Verdad? Lo que se lleva más fuerza, se lleva más fuerza para vencer el pecado, pero esa fuerza usted la tiene. Y la fuerza del Espíritu Santo de Dios, que es el sello de nuestra salvación. Así que, hermanos, el centro de todo es Jesús.